Hola a los que no saludé al principio. Hola. Cami, ¿partimos ahora sí? Sí, La Cami es partamos. como la jefa de este curso. Bueno, vamos a partir entonces esta clase, espacio de reflexión, hora de encuentro. Mi nombre es Alejandra González, soy parte del colectivo Comunes y soy trabajadora social y soy poeta. Y lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy es una serie de reflexiones que he podido ir construyendo en función de mi trabajo como trabajadora social y como poeta, en esas dos líneas. Y fundamentalmente en el último tiempo, a partir de mi participación en un proceso de investigación Fondesit, relacionado directamente con la investigación de la vida cotidiana en Residencia Sename entre el año 79 y el año 2000. La vida cotidiana en Residencia Sename entre el año 79 y el año 2000, proceso de investigación que está a cargo de otra académica que se llama Patricia Castillo, que es amiga mía, y que juntas hemos podido generar este proyecto de investigación que ya va en su segundo año. Entonces lo que voy a hablar aquí es fruto de esa investigación, es fruto de mi trayectoria como trabajadora social, es fruto de mi tesis doctoral, es fruto de la vida y muchas cosas que me permiten compartir con ustedes la reflexión que aquí voy a hacer y que he titulado. Cami, si puedes compartir el Power, ¿lo compartes tú o lo comparto yo? Si quieres lo compartes tú. Ya. ¿Lo ven? ¿Me pueden hacer así? Sí. Ya. Yo hice un Power, no soy muy buena para hacer Power, pero espero, así me logro ordenar un poquito en función de lo que quiero compartir con usted, y es una clase, espacio de encuentro que he titulado El mercado de la infancia, niñez y neoliberalismo. Y ahí, en esa primera lámina, ustedes podrán observar 3 fotografías, que son fotografías en función de, que fueron sacadas durante el estallido de Revolución Popular, octubre de 2019 en adelante, y que nos permiten observar, y seguramente ustedes también así lo observaron, el protagonismo bien importante que tuvo la semántica Sename en el estallido propiamente tal. O sea, las calles aparecieron rayadas con la idea de Sename, aparecieron carteles, Plaza Dignidad se llenó de grafitis y rayados respecto a Sename. Eso ocurrió en Santiago y ocurrió, yo diría, transversalmente en el país, en todas las pequeñas plazas y grandes plazas y avenidas del país. La palabra Sename apareció en repetidas ocasiones. Estas son fotos que saqué en distintos espacios. Tuve la posibilidad incluso de estar en marzo en Punta Arenas, ¿no? Ese dicho que uno dice de Arica a Punta Arenas. Bueno, en Punta Arenas también estaba rayado con Sename, y eso inmediatamente algo nos dice, ¿no? Respecto a cómo en esta revolución popular que ocurre en octubre, el significante Sename aparece directamente como problematizado y haciendo crisis particularmente. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué tiene de problemático Sename? ¿Qué ha tenido de problemático Sename? ¿Y cuál es la configuración particularmente dramática y horrorosa que hay en su interior? Es de lo que me interesa poder hablar hoy día, y cómo
su particular configuración o su estado de situación actual es para mí, está en directa relación con la forma neoliberal que ha asumido el Estado chileno y particularmente en su línea de política social. Eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy, y por eso también además elegí como canción al principio un rap de Checho, que es Lacra, y que también resume, yo diría, bastante bien lo que son los relatos que aparecen cuando uno dice Sename. De hecho, si estuviéramos en vivo y en directo, a mí me gustaría hacer algunos ejercicios en función de eso que uno hace, ¿no? Que es cuando uno dice Sename a cualquier chileno, ¿cuál es la imagen que aparece en la cabeza de la gente? ¿Y cuál es la imagen que aparece en la cabeza de la gente? Bueno, violación, abuso, horror, ¿sí? Y por cierto, un lugar bastante alejado de cualquier idea de protección, ¿no? O de cualquier idea de derecho, o de cualquier idea de infancia, pensada la infancia como una idea, o relacionada la infancia con una idea de felicidad, ingenuidad o protección, ¿sí? Sino que más bien Sename aparece como una especie de un infierno, ¿no? Y de hecho se habla de el infierno en Sename. De hecho, para nosotras como investigadoras, cuando decidimos hacer esta investigación Fondesit sobre la vida cotidiana en Sename, precisamente uno de los motivos, yo diría a esta altura, políticos para poder realizar una investigación de ese tipo, es que yo no sé si ustedes recuerdan, pero el Sename ha tenido una serie de estallidos sucesivos en términos periodísticos, ¿sí? En términos del boom, ¿no? Estos boom noticiosos que aparecen, ¿no? Niñita muerta, ¿sí? Y el último caso especialmente, el último boom noticioso especialmente rimbombante. Bueno, hoy día está ocurriendo otro caso nuevamente a partir de otro hogar, pero el caso de Lisette Villa, ¿sí? Que fue un caso especialmente renombrado y que significó la salida de la, en ese entonces, directora de CM, una más de las varios directores que han salido polémicamente de la dirección de esta institución. Y en esa, cuando aparece este nuevo estallido cenamístico, pero ya yo diría con connotaciones seguramente apoyadas por las nuevas redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook y usos de comentarios, ¿sí? En Facebook, ¿no? Ahora los medios ponen sus noticias y abajo siempre aparece la posibilidad de que alguien pueda hacer comentarios. Y una de las cosas que nos llamó la atención, me llamó a mí la atención particularmente como investigadora, fue que aparecen todos estos relatos del horror en Sename, ¿sí? La gente comenta, por cierto, siempre con mucha radicalidad, ¿no? Habría que matarlos a todos, ¿cómo es posible que hagan esas cosas, ¿no? Esos comentarios que uno lee en los medios. Y siempre en algún minuto aparecía un comentario que decía, pero yo no lo pasé tan mal, no es tan así, ¿sí? En mi hogar no era así. Y aparecía entonces ese alguien, ¿no? Ese alguien que había estado en algún tipo de institución y que tímidamente ponía una voz ahí, que rápidamente, por cierto, era callada por el cúmulo de otras pretensiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre al interior de los centros? ¿Cuál es la voz que hay ahí? ¿Y cuál es el contexto? Bueno, es una de las motivaciones por las cuales nosotros empezamos a hacer esta investigación. Y bueno, lo que yo quiero mostrarles ahora es algunas ideas de por qué cuando hablamos de Sename y cuando hablamos de este particular sistema de protección para la infancia en Chile, podríamos estar hablando de un mercado de la infancia y cuáles serían las consecuencias de esa particular apropiación en términos de mercado. Entonces yo quiero, esto de alguna manera me permite a mí organizar lo que quiero decir.
Voy a estar hablando sobre el caso del Servicio Nacional de Menores en Chile, esa es la sigla CENAME, y para eso quiero hablar de 4 cosas, ¿no? Algunas claves de interpretación para poder entrar a la discusión sobre CENAME y este CENAME en contexto neoliberal, algunos elementos de antecedentes históricos que me parece importante compartir con ustedes, precisamente para poder comprender su configuración actual, el estado de situación de CENAME actualmente, y algunas posibilidades de transformación, porque claramente a mí lo que me interesa es poder pensar cómo transformar y cómo poder cambiar esta política social y esta forma de comprensión de niños y niñas, y de intervención de niños y niñas. Ay. Entonces, algunas claves de interpretación antes de entrar al tema directo de CENAME propiamente tal, que me interesaría poder compartir con usted, para poder entrar al tema de la infancia, la niñez y la pretensión del Estado de poder intervenir en vidas y la vida de los niños, niñas y niñas que ahí se encuentran. Y algunos principios que por supuesto son principios conceptuales, pero también son principios ideológicos y políticos, ¿no? Para poder pensar la infancia hoy. Lo primero es poder diferenciar la infancia y las concepciones de infancia de lo que podemos entender como la experiencia singular que niños, niñas, niñas tienen de la infancia. La infancia es una conceptualización construida socialmente, y eso significa que está llena de imaginarios, llena de representaciones sociales, y por lo tanto está directamente relacionada con los contextos sociales que permiten la producción y reproducción de esas concepciones de infancia. Por lo tanto, la infancia no está habitada solo por niños y niñas, muchas veces de hecho las propias percepciones o concepciones o vidas de niños y niñas ocupan un lugar incluso a veces marginal en eso, sino que la infancia está llena de instituciones sociales, está llena de imaginarios sociales, y está llena también de saberes profesionales, institucionales, que le dan sentido y constituyen lo que podemos entender por infancia. ¿Sí? Y por eso, de hecho, si yo hubiera podido hacer este ejercicio, ¿no? De al principio decir qué ideas o qué imágenes surgen cuando decimos CENAME, ¿sí? Y no sería muy difícil. Yo tenía una amiga que trabajaba en CENAME, y cuando estaba en cualquier espacio social y alguien le preguntaba ¿dónde trabajas? Trabajaba en CENAME Nacional además, ¿no? ¿Dónde trabaja? Y ella decía, bueno, yo trabajo en CENAME. Bueno, inmediatamente la respuesta gestual era como de lástima, ¿no? Qué pena que trabaje en un lugar tan horrible. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se produce una configuración así? Porque también nosotros tenemos asociadas ideas respecto a lo que debe ser la infancia. ¿Sí? ¿Cómo debe ser la infancia? ¿Cómo deben vivir niños y niñas? ¿Sí? ¿Qué es lo propio de la infancia? ¿Sí? ¿Con qué está asociada la infancia? De hecho, en el mundo social contemporáneo, por ejemplo, tenemos asociada a la idea de infancia la idea de no trabajo. ¿Sí? Niños y niñas no deben trabajar. ¿Por qué no deben trabajar niños y niñas? ¿Por qué no deberían trabajar niños y niñas? Porque la idea de trabajo que tenemos asociada, ¿sí? Es, por cierto, una idea que queremos tener lo más alejado posible a niños y niñas de esa idea de trabajo. ¿Sí? Si la idea de trabajo que nosotros tuviéramos fuera una idea relacionada con el placer, relacionada con el desarrollo, relacionada con el cuidado, relacionada con la protección, relacionada con el crecimiento y con el aprendizaje, ¿por qué niños y niñas deberían estar alejados del mundo del trabajo? ¿Sí?
O sea, los conceptos y las nociones se van relacionando de una manera particular para poder, en este caso, decir que niños y niñas no deben trabajar. ¿Por qué no deben trabajar? Relacionado, ¿por qué? ¿Por qué tipo de trabajo? Estamos hablando que son discusiones que muchas veces evitamos, incluso en el campo de los estudios sociales de la infancia. Entonces, ¿qué es la infancia? ¿No? ¿Qué es la infancia? Este espacio de ingenuidad, ¿sí? Esta especie de paréntesis, ¿sí? Del mundo real, ¿sí? Que permite poder mantener a ese en un espacio de ingenuidad, en un espacio de no sexualidad. ¿Sí? Estoy trayendo aquí una serie de prenociones respecto a lo que podría estar detrás de esta idea de infancia. Hay ahí entonces una configuración de lo que nosotros podemos entender, propender y admitir, ¿sí? Como infancia. Y otra cosa muy diferente es la experiencia que niños, niñas, niñes tienen respecto a la infancia y o tuvimos nosotros respecto a la infancia. ¿Sí? Hablar de infancia en general es bien complicado porque todo el mundo ha sido niño. ¿Sí? Y eso significa que todos tenemos una experiencia respecto a la infancia. ¿Sí? Y podemos decir que ha sido pasado, que nos pasaba. Una experiencia más en retrospectiva, ¿no? En función de eso. Entonces, ¿cómo separar para poder analizar y para poder observar ahí qué es lo que es niñez y qué es lo que es infancia? ¿Sí? Y qué es lo que es infancia en Chile, que es un concepto además contingente, ¿sí? A el espacio social en el cual nos encontramos. ¿Sí? Entonces podemos decir que nosotros, adultos, en este curso, habitamos la infancia. La habitan también los niños, ¿sí? La habitan también las instituciones sociales. Y la habitamos también en disputa, ¿sí? Y tenemos ciertos deseos y ciertos sentidos respecto a qué es lo que debe ser la infancia. Yo no sé si alguno de ustedes le ha preguntado alguna vez a un niño qué es lo que es un niño. ¿Sí? Es un ejercicio bien interesante, yo lo hice en mi tesis doctoral. ¿Sí? Preguntarle a un niño qué es lo que es un niño. ¿Sí? Una niñita de la Villa Francia me decía a mí, bueno, a propósito de un particular dispositivo metodológico que yo utilicé con niños y niñas, una niñita de alrededor de 7 años, me decía a mí que un niño era como un adulto, ¿sí? Pero que no tenía derecho a ir a la universidad, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué configuración hay ahí respecto a la infancia? Muchas veces los niños definen infancia en negación respecto a lo que no pueden hacer. ¿Eh? Los niños pareciera que son adultos que no pueden hacer un montón de cosas. ¿Sí? O que pueden hacer otras cosas muy diferentes a lo que hacen los adultos. ¿Sí? Y esto tiene particulares interpretaciones bien interesantes, ¿no? Una investigadora que es la Ana Vergara, que está trabajando precisamente con la relación entre cuidado y niñez, ¿sí? Observaba a partir de estudios focales realizados con niños, cómo niños y niñas, y eso transversal a clases sociales, ¿no? Ella hizo una división entre clase alta, media y baja en función a las configuraciones que se hacen en estudios de marketing social, ¿no? De clase. Y una de las cosas interesantes que veía ahí, por ejemplo, es que en Chile, en el Chile actual, Chile 2018 fue este estudio, ¿sí? Niños y niñas tienen una visión horrorosa del trabajo. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, no quieren ser adultos, porque ¿qué es ser adulto? Adulto es el que trabaja. ¿Sí? Y si adulto es aquel que trabaja y tengo una visión horrorosa del trabajo, porque el trabajo es visto como displacentero, ¿por qué es visto como displacentero? Porque el adulto cuando llega a la casa lo que hace es quejarse continuamente de su trabajo. ¿Sí? Y además, el discurso que devuelve al niño es decirle, tú eres tan afortunado porque aún no trabajas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el adulto? El adulto trabaja. ¿Y qué es el niño? No trabajar, y por lo tanto, no trabajar es ser feliz. ¿Sí? Términos de configuración respecto a infancia. Entonces, tenemos infancia,
tenemos niñez, niñeces, ¿sí? Porque hay pluralidad de niñeces. Vamos a tener niñeces diferenciadas y singularizadas respecto a género, respecto a clase social, respecto a territorio, ¿sí? Y respecto a dónde se produce esta experiencia singular de niñez, ¿sí? De hecho, y es bien interesante esto también, nosotros una de las cosas que hemos hecho en el Fondesit también es investigar imaginario y representaciones sociales en función de la prensa, ¿sí? De la prensa escrita, La Tercera, La Nación y El Mercurio, ¿sí? En este periodo de tiempo entre el 79 y el 2000. Y uno lo que tiene ahí son configuraciones también, ¿sí? Y muy notorias respecto a infancia, como por ejemplo decir, niño, ¿sí? Fue asaltado por menor, ¿sí? ¿Qué es lo que es un niño y qué es lo que es un menor? ¿Qué es lo que es un niño para la prensa, ¿sí? En esa configuración de noticia particular? ¿Sí? Un niño es esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Un niño es esa etapa ingenua, ¿no? De protección, ¿sí? De fantasía, ¿sí? Idealizada. ¿Y qué es lo que es un menor? ¿Sí? Un menor no es un niño. ¿Qué es lo que es un menor? Un menor es un marginal, ¿sí? Un cuerpo pequeño, igual que el cuerpo del niño, ¿sí? Pero que en tanto menor en situación irregular, eso va a ser nombrado producto de una doctrina particular de concepción respecto a un tipo de infancia, ¿sí? Que va a observar en él condiciones de peligrosidad, y en este caso, lo que va a ser después la infracción penal, ¿no? Entonces, hay menores y hay niños, ¿sí? Menores y niños habitan la infancia, ¿sí? Los menores están mucho más lejos de esa infancia, de esa idea de infancia idealizada, y los niños son los que sí son portadores de esa noción de infancia, ¿sí? La infancia entonces es un concepto relacional, ¿sí? Y un concepto en el cual de hecho no podemos hablar si no hablamos de otros conceptos asociados. No podemos hablar de infancia si no hablamos de adultez. No podemos hablar de infancia si no hablamos de adolescencia, ¿sí? De hecho, entramos en especificaciones cada vez más grandes, ¿no? Infancia temprana, ¿sí? Infancia en crecimiento, ¿sí? Tratamos de engarzar estos términos de manera de darle mayor especificidad y mayor claridad respecto a lo que estamos hablando. Pero no es posible hablar de infancia si no hablamos de estos otros conceptos y si no hablamos respecto a las formas en las que se producen las relaciones sociales en las sociedades en las cuales estamos tratando de identificar a esa infancia, ¿sí? Y la infancia, como dice ahí, está sobredeterminada ideológicamente por aquello que consideramos también adultez, ¿sí? ¿En qué minuto se deja de ser infancia? ¿Cuándo se acaba la infancia? ¿Sí? ¿Cuándo termina la infancia? ¿Cuándo termina la niñez? ¿Puede volverse a la infancia? ¿Qué determina, ¿sí?, la finalización de la infancia? ¿Se acaba la infancia? Nosotros ahora, por ejemplo, en este proyecto de investigación, hemos tenido que hacernos ese tipo de preguntas, precisamente porque estamos tratando, ¿sí?, de comprender cómo fue la vivencia en residencia Sename en esos años, entrevistando a personas que estuvieron en residencias durante ese periodo. ¿Está la voz de la infancia ahí presente? ¿Podemos lograr encontrar esa voz? ¿Podemos lograr escuchar esa voz? ¿Hay una voz de infancia? Son preguntas que aparecen, ¿no? Y cómo la infancia entonces forma parte del proyecto neoliberal, porque la infancia ha sido
objeto, ¿sí?, de interés de de proyectos ideológicos diversos y no escapa al interés del proyecto neoliberal y del proyecto neoliberal chileno. Y aquí les voy a ir mostrando cómo. Aquí yo puse, bueno, ustedes ya han ido, y mis compañeros y compañeras. Dime. ¿Escuché una voz? La Cami se le abrió el micrófono. Ah, ya. Es que no veo. Veo solamente a 6. No veo al resto. Yo puse aquí un par de citas precisamente para poder ir haciendo la articulación con el proyecto neoliberal, ¿sí? Y cómo el proyecto neoliberal va a tener una particular, un particular interés, ¿sí?, sobre la infancia y sobre esta infancia y sobre la producción de un tipo de infancia particular, ¿sí? Para que podamos entender ahí por qué nos encontramos con un estado de situación problemático respecto a la política social destinada a ciertos niños, niñas y niñeces. ¿Sí? Como aparece ahí en la cita de David Harvey, el neoliberalismo es una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. Lo que sostiene y cimienta este escenario ideológico es la transformación en la relación del ser consigo mismo. Y la política social, ¿sí?, va a ser una herramienta fundamental del proyecto neoliberal precisamente para producir y reproducir ciertas relaciones de subjetividad y de producción de una subjetividad neoliberal. Y en esa producción de subjetividad neoliberal, la infancia, ¿sí?, es un sustrato ideológico que precisamente debido a su carácter relacional, ¿sí?, tiene una serie de consecuencias sobre sujetos sociales específicos. De ahí que la dictadura, en un principio, y luego la propia herramienta de transformación de la política social que la dictadura va a llevar a cabo en sus primeros años y después con la constitución y creación de Sename, vamos a tener ahí discursos muy interesantes, ¿sí?, interesantes, digamos, en términos de las consecuencias que eso va a tener para que hoy en día podamos comprender cómo se entienden a esos niños y niñas y por qué y cómo se justifica la intervención que se hace con esas familias y con esos territorios. Y esto es algo que la dictadura establece y que establece de una manera que es lo que a mí me gustaría poder como compartir con ustedes. Lo establece además de una forma en la cual entre los años 73 y el año 79, que es cuando se crea el Servicio Nacional de Menores, hay todavía incluso en la dictadura y en el proyecto dictatorial un deseo de infancia, ¿sí?, y una pretensión de intervención sobre niños y niñas que incluso apela a una visión estatal del trabajo con niños y niñas, ¿sí? O sea, el proyecto neoliberal de la dictadura chilena no proviene del 73, ¿no?, sino que va a ser años después, precisamente gatillado por una restricción del gasto y por una determinación económica, ¿sí?, que termina teniendo consecuencias sobre el ideal de política social que da por existencia el Sename, ¿sí?
El Sename se crea el año 79, y se crea el año 79, la dictadura inicia el 73, entre el 73 y el 79 tenemos en Chile lo que es el CONAME, que es un consejo, ¿sí? Un consejo asesor que regula las prestaciones que se realizan con infancia, pero es el 79, precisamente a partir de crisis económica, ¿sí?, que el Sename se configura, y se configura solo gracias a que ha habido una permanente cimentación, digamos, o sedimentación, ¿sí?, de un sustrato ideológico que permite su existencia, y que finalmente, incluso postdictatorialmente, le va a dar mayor fuerza cuando el año 2005 tengamos lo que es la ley de subvenciones, ¿sí?, que en plena democracia le va a dar un espaldarazo fundamental a ese Estado subsidiario a partir de una ley que es la ley de subvenciones, que es una ley que reglamenta la entrega de recursos del Estado hacia organismos colaboradores privados, que son los que establecen y los que implementan la política social en el caso de la infancia. Esa es la línea argumental. Y por eso el estudio de casos, si uno pudiera decir así, el Servicio Nacional de Menores es súper demostrativo, hiperdemostrativo diría yo, ¿sí?, de la expansión del proyecto neoliberal chileno, ¿sí?, que llega incluso, tal como dice David Harvey en términos de la creación de espacios de capital, ¿sí?, la creación de un mercado específico, un mercado que era a todas luces inimaginable, ¿sí?, incluso entre el 73 y el 79, que permite disponer de niños, niñas, familias, prestaciones e intervenciones sociales, ¿sí?, como si estos fueran frutas, verduras, cobre, agua, ¿sí?, y con un valor de precio, además, que depende del IPC, ¿sí? O sea, digamos, donde el lenguaje económico se apodera absolutamente de la política social, ¿sí?, y cuyas consecuencias de mercantilización de este sistema de protección, ¿sí?, las tenemos a todas luces en todos los informes, ¿sí?, que han declarado las consecuencias negativas, ¿sí?, y las consecuencias dramáticas en términos de la vulneración de derechos de los actores, incluso de los implementadores de la política, sus trabajadores, ¿sí?, en una magnitud extremadamente problemática, ¿sí? Y eso es lo que yo les quiero ir mostrando ahora. Y ahí yo puse esa fotito, ¿sí?, porque me parece bien interesante darme el momento de poder decir que aquí va a ocurrir, o lo que va a ir ocurriendo, ¿sí?, desde la creación del Sename propiamente tal, hasta el estado de situación en lo que nos encontramos, ¿no? Lo que sí se toma de Lacan, que es la creación de un punto de acolchamiento ideológico, ¿sí?, de producción de una cierta subjetividad, o sea, una imagen en el espejo que se nos es devuelta y que es introyectada como una verdad, ¿no?, que es la idea de una suerte de fantasía ideológica, ¿sí? El estado del espejo es un texto bien bonito que tiene el psicoanalista Lacan, ¿sí?, y que en muy resumidas cuentas, ¿sí?, establece una especie de momento mítico, ¿sí?, en la creación del yo, ¿sí?, en la cual, y es muy bonito el texto porque hace mucho sentido en términos descriptivos del ciclo de vida de cualquier ser humano, ¿no?, que esta típica imagen cuando usted tiene la guagüita en la mano, ¿sí?, y va recorriendo la casa, y esa guagüita ya sostiene la cabeza,
y la muestra a un espejo, ¿sí? Que es algo que hacemos todos los seres humanos de manera bastante como intuitiva, ¿sí? Y en ese minuto, usted le muestra a la guagüita el espejo, ¿sí? ¿Y qué le dice a la guagüita cuando está frente al espejo? Le muestra el espejo y le dice, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Sí? Le dice, ese, le muestra el espejo, le dice, eres tú. ¿Sí? Me imagino que varios de ustedes lo pueden haber hecho. Eso. Cuando uno hace ese ejercicio de decirle, ese eres tú, ¿sí? ¿Qué es lo que le está diciendo a la guagua? ¿Eso que está en el espejo es la guagua? No es la guagua, ¿no? Es un acto como esquizofrénico, ¿no? Porque eso que está en el espejo no es la guagua, claramente, ¿no? Lo que está en el espejo es la imagen de la guagua, ¿sí o no? No es la guagua, ¿sí? Es como, esto no es una pipa, ¿sí? Es la imagen de una pipa, ¿sí? Lo que hay ahí es la imagen de la guagua. Sin embargo, quien lo dice, ¿sí? Quien lo dice, tiene una legitimidad y está introyectado como lo real, ¿sí? Y por lo tanto, yo asumo, y todos asumimos, que eso que esté ahí soy yo, ¿sí? Y se produce un ejercicio psíquico, ¿sí? O un metabolismo psíquico, podríamos decir así, ¿sí? Que es pensar que una imagen distorsionada de mí soy yo. Que es un poco lo que está pasando ahora con Zoom, ¿no? Que todos pensamos que somos una cajita cuadrada, ¿cierto? Entonces ahora todos estamos, yo de hecho ahora me vestí de acá de la cintura para arriba, porque uno necesita, ustedes saber qué es lo que tengo yo puesto debajo, ¿cierto? ¿Sí? Porque parece que la realidad se constriñó a esto somos nosotros, ¿sí? Se produce una internalización de una imagen distorsionada del yo, ¿sí? Eso que se produce psíquicamente, ¿no? Y que Lacan lo describe también, por cierto, lean el texto, es maravilloso y tiene 1000 millones de implicaciones más de las que yo acabo de decir aquí. Solo estoy tomando la metáfora, que es la metáfora que toma Zizek para decir, ¿no? La potencia, ¿sí? De la introyección ideológica, ¿sí? Alguien dice que eso soy yo, y para mí eso tiene sentido, ¿sí? Porque ese alguien que lo dice, ¿sí? Tiene la legitimidad discursiva y subjetiva para que eso, ¿sí? Sea introyectado como una verdad distorsionada, por cierto, pero verdad, ¿sí? Lo que podemos decir acá y en función de este curso, ¿sí? Es que el proyecto dictatorial, ¿sí? Y el proyecto neoliberal va a decir también, ¿sí? Estos son los niños, esto es una familia, ¿sí? Esto debe ser, y eso va a ser introyectado, ¿sí? De manera tal de producir ahí también una imagen distorsionada, ¿sí? Respecto a lo que es la infancia, y en función de eso, la cualificación de las experiencias de niñeces, ¿sí? De manera de producir también ahí, ¿sí? Un proyecto ideológico particular. Y el Servicio Nacional de Menores va a estar al servicio de eso, ¿sí? Y vamos a poder reconocer eso ahí también, ¿sí? Porque, como dice la Chantal Mouffe, la cuestión de la identidad política es decisiva, ya que el intento de construir identidades de ciudadanos es una de las tareas más importantes de la política democrática. Pero resulta que estábamos en dictadura, ¿sí? No estábamos, ¿sí? En democracia. Y por ende, la posibilidad de disputas eh, entre diferentes proyectos ideológicos no es posible, sino que tenemos un proyecto ideológico, ¿sí? Y de hecho un proyecto ideológico que termina triunfando incluso y aplacando la propia diversidad ideológica que estaba al interior de la dictadura. Y aquí yo quisiera mostrarles, si es que puedo hacerlo, ¿cómo hago?
Quisiera leerles, o mostrar, no sé si voy a ser capaz de mostrarles. Acá. ¿Logran ver ahí un documento Word? ¿O no? Al menos yo veo la pantalla negra. ¿Ahí? ¿Ahí Ahora sí? se ve Sí, perfecto. sí, ahí sí. Ya. Sí. Miren, estas son algunas transcripciones de documentos oficiales que nosotros hemos ido haciendo en el contexto del FONDE, ¿sí? Y uno de los descubrimientos bonitos, bonito lo digo por utilizar algún adjetivo, ¿no? Pero que es importante observarlo, ¿sí? Son actas de las juntas que precisamente tenían el CONAME, que es la institución que existía previa, que es de los 60 en adelante, ¿no? Que precisamente lo que hacía era coordinar las distintas instituciones que trabajaban con niños y niñas en Chile, y esto es bien interesante, es bien importante decirlo así, ¿no? En el caso chileno y en el caso latinoamericano en general, la protección, la preocupación por la infancia, ¿sí? Por esta infancia expósita, ¿no? Esta infancia expuesta, esta infancia que no le pertenece a alguien, ¿sí? Esta infancia que no está en manos de sus padres, que no está en manos de tutores, ¿no? Sino que más bien está expuesta, pertenece al espacio de lo público. Fue una preocupación históricamente así de instituciones privadas, ¿sí? Y de instituciones privadas y instituciones relacionadas con la filantropía y la caridad, instituciones religiosas, ¿eh? Y en el caso chileno eso no escapa, eso es Latinoamérica en general, ¿eh? O sea, no era una preocupación de los estados, sino que era una preocupación filantrópica, caritativa, ¿sí? Y de instituciones religiosas. Y eso, digamos, lo pueden mirar en la historia de la infancia, Jorge Rojas Flores, ¿no? Hay una serie de trabajos respecto a la preocupación de la infancia por estas instituciones. Entonces, el CONAME lo que hacía era regular, ¿sí? Regular, coordinar estas prestaciones, y ese era el rol del Estado, no otro rol, ¿no? No era un rol directivo, no es que nosotros hayamos tenido una particular preocupación pública por esa infancia, ¿no? Sino lo que había era esta regulación, digamos, de parte del Estado, a partir de la propia configuración y cómo se fue generando el propio Estado latinoamericano. Entonces, en el caso chileno, tampoco es diferente. Y eso es lo que va a ocurrir hasta el año 79, ¿sí? O sea, hasta el año 79 lo que nosotros vamos a tener es un CONAME. Cuando la dictadura se produce, ¿sí? Lo que pasa es que en el CONAME queda a cargo un PAC, digamos, ¿sí? O sea, un carabinero, así como pasó en las universidades y en la mayoría de las instituciones, se hace cargo un funcionario, digamos, y en este caso un coronel de carabineros. Entonces este coronel de carabineros que llevaba desde el año 60 trabajando ya en CONAME, o sea, en un antiguo funcionario, ¿no? Dedicado al tema de la infancia, ¿sí? Cuando llega la Junta Militar y se hace cargo la Junta Militar, recordemos ahí también que es súper interesante también que la Junta Militar tiene, y lo vamos mirando así nosotros en los diarios y en los documentos de la prensa, ¿sí? Lo que hace la Junta en una primera instancia es generar un proceso de blanqueamiento y demonización que había ocurrido antes del 73, ¿sí? Y en el caso de la infancia, eso no escapa. Entonces, por lo tanto, lo primero que hacen es hacer un diagnóstico respecto a lo problemático y a lo instrumentalizado que habían estado haciendo los niños y las niñas durante el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Que es lo primero que se hace. Entonces, se le encarga a este coronel, ¿no? Que haga un diagnóstico de la situación caótica en la cual se encontraba el país. Esa es, digamos, ¿no?
el país está en caos, eso es la declaración, digamos, ideológica que se hace continuamente en la prensa y en los documentos oficiales, y en el caso de la infancia, eso no escapa. La infancia en protección, digamos, y en residencia no escapa de eso. Entonces se le encarga a este coronel que haga un diagnóstico de cuál es el estado de situación en el que se encuentra y que por lo tanto empiece a generar propuestas respecto a qué es lo que hay que hacer, ¿no? Se están haciendo propuestas en una serie de ámbitos de la política social y a este Paco le encargan exactamente lo mismo. Pero lo interesante, ¿sí? Y eso es lo que me parece a mí importante de poder ir conversando, y nosotros lo estamos estudiando en este minuto, es que este Paco, ¿no? Que yo he denominado el Paco socialista, si se pudiera decir así, ¿no? Debido a que su discurso, por supuesto, antimarxista, ¿no? Y por supuesto, con un discurso absolutamente anti-Allende, por cierto. Lo de socialista lo digo en términos irónicos, ¿sí? Pero irónicos, ¿por qué? Porque en el discurso de este Paco, el Estado es muy fuerte, ¿sí? Y en el discurso de este Paco, ¿sí? La ambición por un Estado que se haga cargo de la situación de niños y niñas, ¿sí? En situación irregular es una pretensión, y una pretensión muy directa y muy fuerte. Ese discurso es un discurso que uno lo logra observar en los distintos documentos históricos entre 73, 74, 75, 76, 77, ¿sí? Empieza a venir la crisis económica y ese discurso empieza a decaer, ¿sí? Y empieza a ganar otro discurso, ¿sí? Y eso es lo que quiero acá mostrar, ¿no? Fíjense, esta es transcripción de las actas, ¿no? Así habla este Paco, ¿no? El señor coronel Vicuña agrega, estos niños que viven en condiciones subhumanas son verdaderos animalitos. Esto da dos subproductos que son la delincuencia infanto-juvenil, que después se transforma al ser adulto, y el lumpen. Cuando son mayores se llama lumpen. En estos momentos tenemos en Chile 10% de la población en estado irregular, porque en cuanto a menores podemos tener una cantidad, pero también hay una cantidad extraordinariamente importante de mayores en estas condiciones. El proyecto, digamos, o el estado de situación que se establece, ¿sí? Es que hay niños y niñas que están en situación de irregularidad, pueden ser germen, ¿sí? Y han sido utilizados por el gobierno marxista, ¿sí? Y por lo tanto lo que hay que hacer es hacerse cargo de ellos para detener ese germen marxista, ¿sí? Como dice ahí, el niño en situación irregular es un caldo de cultivo del marxismo. Y esto nos lleva necesariamente a deducir que este problema no se puede atacar con las estructuras tradicionales. Esto es imposible. Hay que crear una estructura especial, que Chile por suerte la tiene. En 1966 se creó el Consejo Nacional de Menores, CONAME, de tal manera que, siendo una sección del Servicio Nacional de Salud, pasó a ser un servicio autónomo que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. En esa época unimos a todas las instituciones y creamos 10.000 nuevas vacantes y nuevas plazas, hasta el año 1970, en circunstancias de que antes existían 5.000 solamente, hasta 1970, porque el 70 llega Allende y viene el caos, ¿no? Esa es la configuración que está dando a conocer este Paco, ¿no? Esto significó que en Santiago, por ejemplo, la delincuencia infanto-juvenil bajó de un 40% a menos del 8%. En 1970 se entregó esto y se recibió nuevamente en 1971, encontrándonos con la sorpresa de que en vez de 15.000 camas solo había 14.000 y que una institución que creó el Consejo Nacional de Menores, que es una institución con carácter de particular, pero que recibe los recursos del Consejo Nacional de Menores, donde sus hogares se habían transformado, las de niñas en prostíbulos y los de niños en verdaderos pasadizos, ¿no? O sea, él dice, íbamos como avión, ¿sí? Íbamos como avión a través del CONAME, ¿sí? Llega el 70, llega Allende, las niñas se convierten en prostitutas, los niños se convierten en guerrilleros, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer, que es el discurso constante, ¿no? Es volver a retomar esa senda, ¿sí? Y eso es bien interesante, volver a retomar la senda, ¿sí?
la senda estatal. ¿Sí? Un Estado, por cierto, que este Paco dice, un Estado que tiene que regular, garantizar, ¿sí? Y que tiene que articular esta oferta de protección con niños y niñas. Pero no es eso lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es esto que les quiero contar. ¿Ahora ven el Power? Sí, Sí. Ya, súper. sí. Lo que va a ocurrir es que el discurso de ese Paco socialista, ¿no? No va a ser pescado, como dice mi mamá, ni embajada con vuelo, ¿sí? ¿Qué significa esto? De hecho, hay frases bien interesantes y bien bonitas. Acabamos de mandar un paper que ojalá salga publicado pronto, porque incluso este Paco en una ingenuidad tremenda, ¿no? Le dice en determinado minuto a la Junta de Gobierno, ¿sí? Que él ha calculado que si se aumentan los impuestos, ¿sí? Y a él le entregan, ¿sí? A él le entregan como CONAME, ¿sí? El 0.1% de eso que se recaude más, él podría solucionar la situación de lo que él ha diagnosticado como la situación de los niños y niñas en situación de irregularidad en ese minuto. ¿Sí? Por cierto, la Junta de Gobierno lo que le contesta es que eso va a ser analizado por el Ministerio de Justicia y por el presupuesto, y nunca le contestaron nada, ¿no? Y termina eso, por cierto, derivando en nada, ¿no? Y derivando en este Servicio Nacional de Menores que se crea el año 79, ¿sí? Y que se crea, como aparece ahí, creo que aquí lo puse, aquí está. La desaparición del CONAME tuvo justificación en la ineficiencia y déficit financiero durante sus últimos años de financiamiento. Debido a la baja en el precio del cobre, lo que desencadenó una crisis financiera que provocó una reducción del gasto y la inversión en el sector público. Esta crisis se expresa en el artículo 3 y 4 del decreto de creación de CENAME promulgado el 10 de enero de 1979. ¿Qué dice ahí? Que aun cuando el Consejo Nacional de Menores fue creado para cumplir esa función, la experiencia ha demostrado que el sistema existente adolece de números, vacíos e imperfecciones que han restado eficacia en algunos campos e impedido actuar en otros. Y que para corregir esta situación se considera necesario modificar la estructura del Consejo Nacional de Menores a fin de crear un nuevo organismo con atribuciones operativas que permita la atención por sí o por otras instituciones de los menores cuya guarda y defensa se encuentren alteradas o en peligro de estarlo, mediante la aplicación de los diversos sistemas de asistencia, protección y rehabilitación que establezcan las leyes. Este va a ser un punto nodal de cambio. ¿Sí? Y aquí, por lo tanto, queda sepultado la pretensión del Paco socialista, y podríamos decir de ese ideario, ¿sí? Y lo que aparece entonces es el Estado subsidiario plenipotenciario, ¿sí? O sea, un Estado que comienza a tener este registro de organismos colaboradores privados, ¿sí? A partir del cual se empiezan a hacer recursos y transferencias directas a esos organismos colaboradores, de manera de obtener de ellos, lo que dice ahí, ¿no? Las prestaciones que el Estado no va a otorgar. ¿Sí? Y eso es lo que empieza a ocurrir desde el año 80 en adelante, donde empieza a ocurrir un traspaso de las instituciones que el Estado alcanzó a tener, ¿sí? Hacia esos organismos colaboradores, ¿sí? Y por lo tanto, y la creación de toda una estructura que permita que esos organismos colaboradores puedan participar, ¿sí?
en tanto implementadores de esa política social de infancia, ya sea en los programas residenciales o ya sea en los programas ambulatorios, ¿sí? O sea, ya sea en los programas donde los niños duermen, propiamente tal, o ya sea en los programas en los cuales son tratados niños, familias y territorios, ¿sí? En función de esta irregularidad social, ¿no? Irregularidad social hasta el año 90, y año 90, una vez que se firma la Convención de los Derechos del Niño, este ideario de protección de derechos, ¿sí? Que es el que va a venir después de la Convención. Entonces, lo que tenemos, ¿sí?, es la creación de una estructura, ¿sí?, que el año 84 empieza con este modelo de subvenciones, ¿sí?, transferencias directas del Estado hacia esos organismos colaboradores, ¿sí?, se crea un registro de organismos colaboradores, ¿sí?, y en los cuales hasta el día de hoy, bueno, ustedes seguramente sabrán, ¿no?, desde verdaderos holding de organismos colaboradores hasta organismos de pequeña factura, ¿sí? Cuando digo holding, estoy hablando de organismos que tienen, por ejemplo, presencia nacional, ¿sí?, o organismos colaboradores de pequeña factura que solamente tienen presencia en un proyecto o en un par de proyectos, ¿sí?, que se presentan a base de licitación, que son realizadas por el Estado, ¿sí?, y cuya estructura y operacionalización responde con plena función a lo que se denomina el nuevo management, ¿sí?, de política social. Entonces tenemos un sistema de precios, que es la unidad de subvención de Sename, ¿sí? Se establece una unidad de precio por prestación, como dice ahí, y además esa unidad de precio, porque todavía el Estado sigue teniendo poquísimas, digamos, residencias o programas de lo que se denomina transferencia, o sea, que son propiamente el Estado, pero que están reduciéndose, y la tendencia es a que se terminen, ¿no? Los famosos CREAT, que además siempre son los más bullados o los más visibilizados en términos de sus vulneraciones de derechos, ¿sí? El CREAT Galvarino, por ejemplo, es el donde muere Lizeth Villa, ¿sí? Y esa noticia que aparece. Con montos que tendrían las OCA son los organismos de colaboración, ¿sí? Cuya subvención varía de acuerdo al índice de precio del consumidor, pero que además los organismos directos reciben presupuesto por parte del Estado y variación respecto al Estado. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una distorsión, ¿no? Que es que el año 2018, por ejemplo, los CREAT aumentó solo un 2.2%, mientras que para el resto de los organismos colaboradores, un 11.78% su presupuesto, porque se hace por índice de precio al consumidor, ¿sí? La cantidad de subvención que le entrega al Estado por prestación obtenida. Tenemos oferentes, que son todos los organismos colaboradores, que compiten entre sí, ¿sí?, porque se establecen bases de licitación anuales, y por lo tanto se pueden presentar todos los oferentes que cumplan con los requisitos, compiten y gana, ¿sí?, aquel que tiene el mejor puntaje según esa base de licitación. Tenemos un cliente, que es el Estado, ¿sí?, tenemos un intermediario, que son los tribunales de familia, porque en general la política social de infancia está judicializada, ¿sí?, en un 99%, o sea, son los tribunales quienes derivan a esos organismos colaboradores. Y la demanda, o sea, y los productos, ¿no? ¿Y quiénes son los productos?
los niños y sus prestaciones, ¿sí? Y un mercado que es grande, ¿no? Que es grande. ¿Cuál es la magnitud de este mercado? Y ahí yo pongo algunas cifras. Según el último anuario estadístico del 2018, los centros residenciales de administración directa, los CREAD, atendieron 1.731 niños y niñas. En cambio, los centros de residencia de organismos colaboradores atendieron a 7.971 niños y niñas. Eso es al año. ¿Sí? Se suma a esta cifra la cantidad de niños y niñas atendidos en el sistema ambulatorio de organismos colaboradores, los cuales fueron 178.984 niños. Eso en el área de protección solamente. Si vamos al área de justicia juvenil, lo que encontramos es que en programa ambulatorio del sistema del medio libre administrado por OCA se atendieron 10.622 adolescentes, jóvenes y adultos. Y en centros de administración directa, que son los centros semicerrados, 686 adolescentes, jóvenes y adultos. ¿Sí? O sea, 11.200 jóvenes atendidos por protección, 178.000 atendidos en 178.000 en protección y 11.200 en justicia juvenil. Multiplique eso por 4, por lo menos en promedio, ¿no? En términos de la cantidad de familias que hay detrás, ¿no? O sea, es un gran mercado. ¿Sí? No, lamentablemente yo no tengo cifras de la fuerza laboral que está involucrada en esto. ¿Sí? ¿Y por qué no tengo cifras? Porque precisamente como son organismos colaboradores privados, ¿sí? No tenemos un catastro específico de cuál es la cantidad de fuerza laboral que está involucrada en esto, por cierto, en condiciones de empleo precario, ¿sí? Trabajadores honorarios, anualidades, ¿sí? Porque son proyectos anuales, visitados anualmente. ¿Sí? Sin embargo, hay actualmente un sindicato de trabajadores subcontratados, así se han autodenominado, por el propio, digamos, así se han autodenominado ellos, ¿sí? Y por las cifras que ellos manejan, ¿sí? Podríamos estar en presencia, ¿sí? De una cifra bien alta, ¿no? En términos de trabajadores profesionales y administrativos involucrados en estos proyectos. Pensemos que un proyecto, ¿sí? Un proyecto puede estar atendiendo 20, 25 niños, 30 niños por mes, ¿sí? Si pensamos en términos así, promedio, ¿sí? Y un proyecto puede tener 8 personas contratadas, ¿no? Contratadas, digamos, honorarios, ¿sí? Entonces multiplican, es cuestión de multiplicar, ¿sí? En determinado minuto incluso ellos mismos hablaban que podía ser similar a la fuerza de trabajo del ámbito de la construcción. ¿Sí? Y a la par, ¿no? Tenemos este mercado que el año 90, Chile, el año 89 tenemos la Convención de los Derechos del Niño, el año 90 Chile suscribe esta convención, ¿sí? Y esto es bien importante, lo voy a leer, dice, coincidiendo con diferentes autores, sostenemos que la Convención sobre los Derechos del Niño constituye la síntesis más acabada de un nuevo paradigma para interpretar y enfrentar la realidad de la infancia, ¿sí? Reconoce al niño como un sujeto de derecho, ¿sí? Hay una serie de principios que están en la convención que nos permiten pensar al niños y niñas en términos de su participación y de su reconocimiento como sujetos y actores sociales de la vida pública, ¿sí?
Su carácter vinculante unido al hecho de que combinan un solo cuerpo legal, derechos civiles y políticos con derechos económicos, sociales y culturales, considerándolos como componentes indivisibles para construir un nuevo lugar de los niños en la sociedad, la convierten en una herramienta fundamental para la transformación de las relaciones adultocéntricas que hegemonizan nuestra cultura. Sin embargo, el poder transformador de este instrumento se ha visto limitado en la región, y en el caso chileno, donde predomina el formalismo jurídico y el discurso político fácil, sin profundizar en las implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas que la coherencia con sus postulados requiere. Lo que tenemos entonces con la convención, ¿sí? Y el caso chileno yo diría que es especialmente demostrativo de eso, ¿sí? Es un discurso, de hecho Chile lo firma muy rápido, ¿sí? Pensemos que Chile el 90 está entrando en democracia, ¿sí? Lo firma muy rápido, casi sin saber lo que está firmando, ¿sí? Pero Chile hasta el día de hoy no tiene una ley de garantía de derechos de los niños y niñas, ¿sí? Lo que sí tenemos es una ley de infracción penal adolescente, que eso sí no nos demoramos tanto en tener, ¿sí? Pero no tenemos ningún sistema que haga exigibles, ¿sí?, esos derechos de niños y niñas. Entonces lo que tenemos es un discurso vacío, ¿sí?, donde esos derechos no pueden ser garantizados ni exigibles, ni mecanismos de exigibilidad de eso. De hecho, hace muy poco tenemos una defensora, ¿sí?, pero una defensora que además tiene una serie de limitaciones, en términos de su estructura, no de ella como persona, ¿no?, sino en términos de la estructura que le da origen, que tiene limitaciones muy claras, además de limitaciones presupuestarias que han sido bien importantes. De hecho, en la discusión presupuestaria última, eso fue especialmente notorio, ¿no? O sea, la defensora es una oficina en la cual es ella, y son como 8 o 10 profesionales más, ¿no?, para todo el país, ¿sí?, para poder producir defensa de los derechos de niños y niñas en este país, ¿sí? Entonces, y de hecho, todas estas tremendas noticias en las cuales yo no me quise circunscribir a eso, porque eso ustedes pueden leerlo y pueden mirarlo en todas partes, ¿no? Si es cuestiones de mirar el horror en Sename, basta que se metan a Ciper Chile y vean todo lo que hay escrito ahí. Yo he dado algunas entrevistas y tengo varias columnas al respecto, las pueden leer y se pueden entretener en eso. Ese no es el tema, el tema no es la calificación del horror o mirar el horror. De hecho, el horror en Sename está estudiado y visto desde los primeros estudios de Jorge Álvarez, que hace el año 94, ¿sí? Jorge Álvarez ya hablaba de cuáles eran las vulneraciones de derechos que este sistema producía, ¿sí? Porque es un mercado particular que tiene un sistema de incentivos perversos, ¿sí?, donde la situación de niños y niñas no está en el centro, ¿sí? No hay, estos programas y estos procesos de licitación no tienen en el centro la restitución de los derechos vulnerados, ¿sí? No tienen en el centro la reparación de los derechos. Eso no está en el centro, ¿sí? En el centro lo que hay es la producción y reproducción de un mercado particular, ¿sí? Porque de hecho, y esto es sumamente lógico con lo que yo les digo, si la situación de los niños y niñas en Chile, si dejara de haber niños y niñas vulnerados en sus derechos, toda esta gente se quedaría sin trabajo, ¿sí? O sea, digamos, todos estos organismos colaboradores, ¿sí?, no seguirían existiendo. Entonces hay un sistema perverso ahí, ¿sí?, de incentivo en la propia configuración y comprensión. Y eso, por cierto, no es la culpa de los profesionales, eso yo no lo estoy individualizando ni culpabilizando en términos de sus propios cuerpos puestos en esto, ¿no? Sino que estoy hablando de un sistema que está hecho, digamos, para su propia reproducción autopoyética, ¿sí? Y por lo tanto, el sistema en sí mismo, ¿sí?, produce y reproduce esas vulneraciones en todos los actores que forman parte de él, ¿sí? De hecho, en determinado minuto a mí me hacían una entrevista y me preguntaban qué es lo que había que hacer, y yo lo que decía
lo dije y lo vuelvo a repetir, es que había que ponerle una bomba. O sea, y lo digo, digamos, con mucha responsabilidad, ¿sí? No a las personas, no a los niños, por cierto, ¿sí? Sino que estoy hablando de una bomba en términos del sistema, ¿sí? De cómo el sistema está pensado. Porque el sistema no permite su propia transformación, ¿sí? No la permite. Porque siempre está puesto en el centro, ¿sí? Como no está puesta una comprensión de la vulneración de derechos de niños y niñas como una vulneración material, ¿sí? Como una vulneración que se produce en ciertos contextos que requiere entonces de intervenciones contextuales, sino que la intervención siempre está puesta en el niño. Es el niño el culpable de su propia vulneración. Todas las prestaciones se hacen a los niños, dirigidas al niño, incluso ni siquiera a su familia, es al niño al que se le toma, al niño al que se le atiende, al niño al que se le pone en residencia, al niño al que se realiza la prestación. Eso no tiene ninguna lógica, y es más, no tiene ninguna evidencia tampoco, ¿sí? No tiene ninguna evidencia. De hecho, en términos internacionales, las políticas sociales para poder producir algún tipo de transformación en vulneración de derechos se piensan a nivel de familia o se piensan a nivel de territorio, jamás en el niño. Y hay evidencia suficiente, de hecho, en términos internacionales. Por eso, además, y esto es súper evidente, en Sename no se realizan evaluaciones. No se realizan evaluaciones en términos de política social, ¿sí? No hay evaluaciones de resultados, no hay evaluaciones de impacto, ¿sí? Porque no podría haberlo, ¿sí? No podría haberlo, porque es un sistema, ¿sí?, que está destinada a la producción de un tipo de subjetividad, ¿sí? Y esa subjetividad, ¿cuál es? Es la subjetividad que asocia, de hecho, pobreza con problema social, ¿sí? Pobreza con delincuencia, pobreza con marginalidad, pobreza con intervención del Estado, ¿sí? Pobreza con control social, ¿sí? Y eso sí lo hacen muy bien estos programas, eso sí lo hace muy bien el Estado, ¿sí? Y es producir control social a través de su presencia, ¿sí? Si pensemos que estamos hablando de cuántas familias, ¿no? Si juntamos protección y juntamos justicia juvenil, estamos hablando de algo así como 220.000 familias, 220.000 niños, ¿sí? El sistema de Chile Solidario, cuando Lagos lo inaugura, lo crea para las familias más pobres de Chile. ¿Cuántas familias eran? 225.000 familias, ¿sí? Los números se parecen demasiado. Eso. Preguntas. Quisiera poder escuchar reacciones. Yo tengo mucho que hablar sobre esto, pero no puedo estar hablando todo el día. Comentarios. Hola, yo tengo un comentario más que una pregunta. Hola Alejandra, bueno, y a los compañeros que están presentes. Bueno, yo seguí mucho al colectivo, de hecho ya hice un curso anteriormente en la UAR, el primero que hizo el colectivo, sobre neoliberalismo, el ABC del neoliberalismo a partir del libro del colectivo de los comunes. Y soy trabajadora social igual que la Alejandra, y de hecho trabajo en una institución colaboradora de Sename. Así que un poco esta era quizás la sesión que más me interesaba participar y estar atenta. Trabajo actualmente en una institución colaboradora de Sename y además hice la práctica profesional en la regional de Sename. Entonces, un poquito al conocer de los dos mundos que son muy distintos, es como si uno hablara de cosas muy distintas a veces. Y a partir de como la exposición de Alejandra, que también es muy interesante, porque a veces cuando se habla de Sename se piensa que Sename solo los crea, que uno ve en la televisión como el creador Galvarino, el Pudahuel, que además asocia un poco como a niños con antecedentes sociodelictuales y que finalmente se supone que son residencias de protección, se supone.
que finalmente no cumplen la función. Pero estamos en el lado oculto, quizás que no muchas de las personas, y quizás los mismos que vamos a Plaza Dignidad no conocen, que somos las instituciones colaboradoras, que somos entes privados. Y que finalmente, como dice Alejandra, es un negocio muy sucio, muy oscuro, de la infancia. De hecho, no se pueden imaginar la cantidad de proyectos que existen, y de hecho uno diría, uy, qué cantidad de recursos hay disponibles para la infancia en Chile, por la cantidad de proyectos que hay y la cantidad de colaboradores de Sename que hay. De hecho, eso es un documento público que uno puede descargar de internet respecto a toda la oferta programática de Sename. De hecho, hay programas que solo un montón de programas que solo monitorean, por ejemplo, que los niños que han cumplido o que están siendo investigados por algún delito vayan a la audiencia, y esa es toda la pega que hacen, es como asegurar que vayan a la audiencia, ningún objetivo como de intervención real de la problemática, y bueno, en fin, así una cantidad de ofertas programáticas enormes. Yo trabajo en un PIE, 24 horas, que son programas de intervención especializados, se supone. Igual leí un comentario, por ejemplo, de Emilia ahí, que respecto como al cálculo de los trabajadores. La verdad es que yo en la práctica no sé si a qué asociar ese cálculo, si es un cálculo porcentual que se asocia, porque por ejemplo nosotros somos 8 profesionales y atendemos a 60 niños. Yo soy la única trabajadora social del programa y estoy a cargo de los 60 niños. O sea, tengo que ir a audiencias de 60 niños, trabajar como a nivel de redes, eso implica municipios, colegios, de 60 niños. O sea, numéricamente eso es imposible, ¿no? Un trabajador social no puede cumplir con su labor a cargo de 60 niños en un mes. Es imposible. Cualquier, quizás matemático que haya acá, no va a poder dar con ese cálculo real. No hay una posibilidad de que yo pueda tener una real efectividad esa intervención si estoy a cargo de 60 niños. Y además porque somos muy mal pagados. Ese es otro concepto. A veces la realidad de los trabajadores colaboradores es que, oye, ojalá estar en la regional o llegar a la nacional, porque se supone que ahí pagan incluso mejor, y la realidad es muy distinta. Porque a nosotros aparte nos pagan muy mal. Y esa es otra realidad de los colaboradores de Sename. Estamos sujetos también a el trabajo regulado del sector privado, que eso implica trabajar 45 horas diarias también. Y dentro de los criterios del sector privado, pero trabajamos directamente para el Estado. Entonces esta idea como ambigua de que somos del sector privado, pero trabajamos para Sename. Eso a partir como de la realidad un poco como del trabajador Sename. Pero la otra realidad es precisamente lo que dice Alejandra, que es un poco, y por eso me interesa mucho este curso en general. Los trabajadores sociales en general trabajamos un poco con los efectos del neoliberalismo. Quizás es un poco, ese es nuestro trabajo. Y un poco cuando sales de la universidad es como, ¿ya qué vaya a elegir? Adultos mayores, niños, trabajar en el municipio. Y cuando uno dice, sí, yo me interesa infancia, como, ¿de verdad te querís meter en eso? Como, ¿de verdad quería entrar ahí? Porque aparte pone en juego algo que los que decidimos trabajar en esto por gusto y no porque pudimos trabajar nomás y es lo que pudimos optar. A mí me gusta esta temática y a veces siento que es un poco masoquista, porque además trabajar temáticas quizás no es el momento, no es el escenario para abordar las reales problemáticas que uno ve en estos escenarios, pero lo que sale en la televisión es poco. Y quizás si se supiera realmente lo que pasa en las instituciones colaboradoras de Sename, no solamente en residencia, en todos los programas de la red Sename, yo creo que cualquier persona no sería capaz de soportarlo. Y los que entramos a trabajar esto nos pasa un poco un primer shock de decir en qué me metí, y un montón de sufrimiento quizás de los primeros años, y ya después se vuelve como un actuar en la crisis. Y es un poco, creo que incluso de las personas que yo conozco, trabajadores sociales que han trabajado en infancia, o que han abordado la infancia desde la academia también, parten
trabajando en la intervención, pero finalmente deciden salirse y empezar a trabajar desde la academia la temática de infancia, y precisamente, no es primera vez que lo escucho, Alejandra, de grandes académicos en términos de infancia que dicen, eso es lo que hay que hacer, hay que poner una bomba. Y creo que yo también soy de la idea de poner una bomba, y no por la idea de destrucción, sino por lo simbólico que es que no quede nada, absolutamente nada, no hay nada que rescatar de esto, nada, absolutamente nada. Nada de lo que existe hoy es efectivo. Cuando además, mi decepción más grande además es que siento que no hay una propuesta de ningún gobierno, había una preocupación real por la infancia. La infancia creo que es lo más desolador del neoliberalismo, es que realmente ni siquiera quizás a los que somos de izquierda hemos sentido que la izquierda ha respondido a las problemáticas de infancia. Cuando se habla de política en el Congreso, lo último que se toca es la infancia. Cuando hablamos de grandes modificaciones, se habla mucho como desde la moral, de hablar desde la infancia y la preocupación por los niños, pero en la realidad no es algo que me genere rentabilidad. Y además es abordado como si la infancia, como decía Alejandra, y con lo último que me quedo es con eso, como si el problema fuera el niño, y el niño no viviera en una familia donde el papá está preso, donde la mamá consume, donde vive en una población donde hay narcotráfico, donde hay mucha pobreza, que quizás ese es el gran problema, que de abordar estos problemas donde está sumergida en la desigualdad, en la pobreza estructural, en la desesperanza entendida por estas familias, que quizás cuando abordamos el problema con un microscopio, el niño es el problema, que vaya el psicólogo en el programa, y ahí enfocarse en los logros personales del niño, como si él no viviera dentro de una familia que tiene un montón de otros problemas, que nosotros tenemos que decirle, es que sabe que nosotros no abordamos eso, vaya a la municipalidad. Es que sabe que nosotros no sabemos nada acerca de las problemáticas al interior de la cárcel, si es que el papá está preso, nos podemos meter ahí, vaya directamente a no sé dónde. Y así responde a la focalización de las políticas de Estado también, y finalmente es un trabajo que a uno le apasiona, no quizás desde camisetearse por Sename, quizás ninguno de los trabajadores que estamos ahí, me atrevo a decir, y quiero creer en eso, porque además yo también fui, cada vez que pude y estaba el estallido social, fui todos los viernes sin falta, y ahí vi muchos de los niños que están en los programas, y niños sin mentir, deben haber tenido 7 años, 8 años, 9 años, con la Molotov. De hecho me pasó una vez porque íbamos con los rociadores, con un grupo de amigas, íbamos como en las rociadoras, y me tocan el hombro, me doy la vuelta y era un niñito con una Molotov en la mano, de haber tenido 8 años, y me pide que le eche bicarbonato en el cuello porque le picaba con los gases, pero no haber tenido más de 8 años. Y así un montón de niños, era un grupo de niños, de 5 o 6 niños que se juntaban de 8, 11, 12 años y no más que eso, en la plaza. Y quizás esto es un poquito un desahogo porque creo que fue fundamental que pudiera hacerse un espacio solo para hablar de infancia, porque finalmente siempre no es abordado, y dentro del neoliberalismo en general, cuando se habla de neoliberalismo, incluso ahí pasa desapercibido. Pero eso, y gracias también por este espacio. No, gracias a ti, gracias a ti. Yo o sea, estoy de acuerdo en todo lo que tú acabas de plantear. Me parece, y voy a ir contestando algunas cosas del chat también, y entre medio ir hablando sobre lo que tú dijiste. Benjamín, las preguntas que tengo acá, dice, ¿qué piensas del proyecto de ley que está en proceso legislativo sobre una reforma de Sename? En general pienso que ese proyecto es pésimo. Es pésimo porque, insisto, el nivel de transformación que es necesario hacer aquí es grande, muy grande. Y ese proyecto de ley lo que hace es maquillar y redirigir los mismos esfuerzos con otros nombres. De hecho, también de una entrevista donde yo decía eso. E incluso peor,
¿sí? E incluso peor porque tiene que ver también con la configuración del Estado, ¿no? Tiene que ver con cómo pensamos el Estado. Entonces, si yo, recordemos las cifras que acabo de poner, ¿no? Si tenemos 170.000 niños, ¿no? Ya, 190.000 niños atendidos en protección. Esos 190.000 niños van a dejar de estar en justicia y van a pasar al Ministerio, ¿sí?, de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social en Chile es el ministerio que administra la pobreza, con un presupuesto pobre, para los pobres, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por último, en justicia tenían más plata, ¿me entienden? O sea, miren lo que estoy diciendo. Ahora, si los saco de justicia y los paso al Ministerio de Desarrollo Social, voy a tener que repartir la misma plata entre más. Esa es la diferencia si no pienso en una reconfiguración del Estado, ¿sí?, que piense en un sistema de protección. Aquí no tenemos un sistema de protección. Y estos niños, y estas niñas, y estas familias, los problemas que tienen en un gran porcentaje, se derivan de su falta de sistema de protección. Si hubiera sistema de protección, hay muchos de estos problemas que no existirían, y que está relacionado con lo que pregunta Benjamín, ¿qué característica tienen otros sistemas que funcionan razonablemente bien? Son sistemas de protección, que garantizan un piso de derecho, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que educación hace su trabajo, significa que salud hace su trabajo, significa que vivienda hace su trabajo, vivienda, medio ambiente hace su trabajo, ¿sí? Si esos hacen su trabajo, ¿sí?, hay un montón de problemas que dejan de ocurrir y o si ocurren, pueden ser acompañados por un sistema de protección. Madre alcohólica, es un problema, ¿cierto? Padre alcohólico, ya, para no ser estigmatizante en términos de género, porque la madre no es el problema, no es el origen de todos los problemas. Padre alcohólico, cuidado de sus hijos. Padre alcohólico, alcoholismo, problema de salud en contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un programa de Sename actualmente? Saca a los niños, los pone en una residencia, al padre no le hace absolutamente nada, el padre sigue tomando o peor, ¿sí? Y empieza a esperar que el padre vea la luz de Cristo, que es lo que espera, ¿no? Que ese padre llegue en los evangélicos, llegue a alguien y le solucione el problema, porque no lo va a hacer el Estado, ¿sí? Y pasa un rato y luego a esos niños son dados en adopción. Eso es lo que ocurre. Mi padre sigue siendo alcohólico, territorio sigue ocurriendo, eso sigue ocurriendo. Misma situación, puedo tener la misma situación con un sistema de protección, ¿sí?, de salud, de educación fuerte, el padre puede seguir siendo alcohólico, ¿sí? Pero tener un sistema de visita una vez a la semana, así lo hace Suecia, así lo hace Noruega, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero que esos países, sí, pues, es que, esos países lo que tienen son sistemas de protección, ¿sí? Y un padre puede ser alcohólico, sí, hay gente que no deja de ser alcohólico, ¿sí? Y no vulnerar los derechos de sus hijos, ¿sí? No vulnerar los derechos. Háganse la pregunta ustedes mismos de sus propias trayectorias personales, de sus propias familias, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ahí? Que nadie los sacó de su casa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que, y qué permitió? Lo que pasa es que hay familias más públicas que otras, ¿sí? Lo que pasa es que hay familias donde el control social opera de otra manera. Stephanie, hay una mano levantada. Sí, yo por Stephanie acá. Reyes. Bueno, Alejandra, primero agradecer tu exposición porque creo que fue súper clara, explicativa, aportando hartos como datos de la causa y fue muy fluido y muy entretenido escucharte. Este es un tema que a mí me gusta harto. Yo hice, mi tesis de egreso de Derecho se relacionaba un poco con esto, porque yo traté la ley de responsabilidad penal adolescente, la ley 20.084, y ahí hacía unas diferencias entre las sanciones que son para los adultos versus las sanciones para niños, niñas y adolescentes. Y concuerdo contigo en que hay muy poca información en la web cuando uno quiere hacer este tipo de investigaciones, o la información que hay no está actualizada, es bien engorroso. Y quería hacerte una pregunta que está, más o menos respondida quizás, de
en el fondo, cómo cambiamos este sistema. O sea, terminamos con el Sename, ¿cierto? Pero ¿qué viene para adelante? Y que creo que hoy en día está súper en boga a partir de los últimos casos que han sido conocidos. Creo que ayer o antes de ayer hubo grabaciones de un niño, ¿cierto?, que estaba como siendo agredido por una especie de cuidador. Entonces, en vista de que viene el proceso de la nueva constitución, el plebiscito, a quienes escuchamos o a quienes leemos, como darnos ciertas directrices de cómo vamos a encauzar este proceso que acabaría con el Sename y qué vendría hacia adelante. Eso me gustaría, quizás es una pregunta un poco ambiciosa porque no creo que todos tengamos o tú tengas todas las respuestas, pero más o menos cómo lo vamos encauzando. Eso. Sí. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas importantes es que haya un reconocimiento constitucional de niños y niñas. Ese es un tema súper relevante y uno podría decir, bueno, ahora por ejemplo quedó fuera, ¿no?, que los menores de 14, o sea, que los mayores de 14 años pudieran votar, por ejemplo, ¿no?, en la convención constituyente. Que habría sido algo súper interesante, súper importante, ¿no? De que precisamente si lo juzgamos por ley de responsabilidad penal adolescente, ¿por qué no van a poder ellos participar activamente en el diseño de la constitución del país en el cual viven? Esa es una primera incoherencia que es fundamental y quedaron fuera, ¿no? Quedaron fuera de esa discusión. Entonces, yo pensaría en primer lugar en la elección de esos constituyentes, que si hay algo que tenemos que hacer todos como ciudadanía activa, es exigirle en el programa de esos constituyentes y en la visión de esos constituyentes qué rol cumplen niños y niñas en esa constitución, y cuáles van a ser sus propuestas para los niños y niñas en esa constitución. Tú hay algo ahí que decías y que es súper importante, y Natalia también lo decía. Para poder pensar un cambio en esto es necesario pensar en términos de políticas integrales. Y lo que yo digo no es una fantasía, o sea, lo que yo digo es algo que de hecho se puede hacer, y se puede hacer incluso con los mismos recursos de este Estado, ¿sí? Que también es otra como apelación a que usted está esperando que aumentemos los recursos gigantescamente. No, yo he hecho este ejercicio con mis estudiantes de posgrado, mis estudiantes de magíster, que la mayoría de ellos, como Natalia, ¿sí?, trabajan en programas, ¿sí?, asociados a organismos colaboradores, porque la fuerza de trabajo es muy grande en esto, ¿sí?, muy grande. Y yo empiezo a hacer mapas con ellos, ¿sí?, y empiezo a mirar, y tomo a un niño, un ejemplo de un niño de acá de Forestal. Tomo a ese niño de Forestal y empiezo a observar cuántos psicólogos hay detrás de ese niño, ¿sí? El psicólogo del programa de habilidades para la vida, ¿sí?, que está en su escuela. El psicólogo de la dupla psicosocial, que está en su escuela. El psicólogo, ¿sí?, del programa de integración escolar, que está en su escuela. Van tres psicólogos detrás de ese niño, ¿sí? Después tomo un programa específico de cualquier programa de Sename que lo está tratando por vaya a saber uno qué. 4 psicólogos van. Tomo el otro psicólogo que está atendiendo a su mamá en el COSAM. Van 5 psicólogos. 5 psicólogos en una familia, ¿sí? 5 mal pagados, todos mal pagados, ¿sí? Todos con 1.500 casos, ¿sí? Pero son 5 psicólogos, ¿sí? ¿Cómo es posible que no haya uno? ¿Sí? Que haya uno que tenga una visión integral de lo que está pasando con ese niño en ese territorio, en esa escuela, en Forestal, ¿sí?, en esta región. O sea, tiene que ver con una falta de mirada integral. Lo que tenemos ahí es un derroche de recursos porque no tenemos pensado integralmente eso, ¿sí? Entonces hay uno que le está diciendo cuáles son sus habilidades para la vida que tiene que desarrollar. Hay otro que le está diciendo cuáles son los derechos que lo están vulnerando. Hay otro que le está diciendo la autoestima a la mamá. Ese es el problema, ¿no? Y ese es un problema muy grave en términos de una política totalmente desarticulada sobre ese niño, ¿sí? Y por cierto, de recursos que están pensados sin arte ni parte, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en articulación, ¿cómo se articula la política social? Y eso, insisto, no es pensar en un Estado revolucionario, digamos, de la Unión Soviética, ¿sí? Eso es estar pensando en un Estado
social e incluso bien neoliberal. ¿Me entiendes? ¿Sí? El tema es que aquí la agudización de la neoliberalización es tal que nosotros tenemos una política social de infancia mucho más neoliberal que la que tiene Estados Unidos. Estados Unidos no tiene esta política social neoliberal. No la tiene. ¿Sí? Ellos que tienen un Estado social, o sea, un Estado neoliberal en una serie de dimensiones, pero no la tienen pensada así. ¿Sí? Tienen un millón de otros problemas, por cierto, no lo estoy poniendo como ejemplo, como algo que tengamos que seguir. ¿Sí? Pero lo que estoy diciendo es que nosotros hemos inventado ponerle precio a cosas que no la tienen, ¿no? Hemos inventado un mercado en un espacio donde no debe estar el mercado. No debe estar el mercado regulando eso. Porque las consecuencias de esa mercantilización son funestas. Y están súper estudiadas, súper evidentes. Por eso yo quiero ser súper enfática en eso, ¿no? En el 94 lo dice Jorge Álvarez, el 2005 la Concertación sacó la ley de subvenciones. El 2005, sabiendo lo que había. Y lo que había es un proceso de agudización de esa mercantilización. De hecho, hoy en día, y con esto voy a ir cerrando porque tampoco quiero dejarlo aquí para siempre, es que hoy en día, por ejemplo, lo que tenemos, y seguramente ustedes lo han visto en la propaganda, bueno, ahora ya no salimos a la calle, pero si hubieran salido a la calle lo hubieran visto, por ejemplo, que se está pensando en las familias de acogida, ¿sí? Hazte cargo de un niño, ¿no? Dejemos de pensar la institucionalización, que uno podría decir, sí, obvio, sí, las residencias son pésimas, ¿no? Muy malo que un niño esté ahí con muchos otros niños, no hay un cuidado particular, mejor que esté en una familia, ¿sí? Mejor que lo cuide una familia. Y el Estado ha sacado toda una propaganda respecto a familias de acogida. Pero esas familias de acogida, que generosamente, ¿sí?, se pueden hacer cargo de un niño, ¿con qué ropa lo van a hacer con un Estado que no les da salud, que no les da educación, ¿sí?, garantizada? Es de nuevo decirle a esa familia, hazte cargo tú de todo, de este niñito, ¿no? De este niñito que además viene con una serie de problemas debido a la vulneración de derechos que ha tenido sistemáticamente. Y ahora tu familia lo tenés que reparar. Tú, ya no voy a tener ni programa. Ustedes lo tienen que reparar, ¿sí? No es eso funesto. De hecho, además hay que explicarle después a ese niño que esa familia no es su familia permanente, que tiene que volver a otra familia. O sea, ¿cómo le explico que es una familia de un tiempo nomás? Temporal. Y que no se encariñe mucho porque después va a volver. Y va a tener una familia definitiva. Entonces esa figura de la familia acogida es bastante, con esas demás como propuesta. Es problemática cuando no hay un Estado detrás. Distinto es que hay un Estado detrás, todas las familias tenemos lo mismo, tenemos un piso de igualdad, ¿no? Para hacernos cargo de eso, ¿sí? Pero uno que apela a una falsa solidaridad, una falsa generosidad, ¿sí? No sean malos, pues háganse cargo de los niños de otros, ¿sí? Si donde comen uno, comen varios. Ese es el discurso del Estado, ¿sí?, para hacerse cargo de este tipo de problemas. Eso, queridos. Espero verlos alguna vez en la calle. Y me saludan. Y me dicen dónde me vieron, porque yo no los vi. ¿Ya? Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego.